Estimado Archivos de Terror RD, soy un suscriptor fiel de tu canal y nunca pensé que sería yo quien te enviara una historia, pero aquí estoy. Soy de México y me crié en un pequeño pueblo donde las leyendas de nahuales, brujos que pueden transformarse en animales, son algo cotidiano. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que viví mi propia experiencia. Fue hace tan solo en unas semanas, en una noche sin luna. Estaba de visita en mi pueblo natal y me encontraba de camino a casa después de haber ido a cenar con unos amigos. Tomé un atajo por un sendero que cruza un pequeño bosque. Al principio, todo era normal, pero luego noté algo extraño. El ambiente simplemente cambió. Los grillos dejaron de cantar y se hizo un silencio abrumador. Estaba a punto de acelerar el paso cuando escuché un aullido que heló mi sangre. No era el aullido de un lobo o un coyote, era algo más humano. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, así que saqué mi teléfono para utilizar la linterna. Y cuando lo hice, vi dos ojos rojos brillantes mirándome desde los arbustos. Corrí como nunca en mi vida, pero sentía que la criatura estaba justo detrás de mí. Podía escuchar su respiración como si estuviera al borde de atraparme. Finalmente llegué a un claro iluminado por un poste de luz y me detuve para tomar aire, pensando que podría estar a salvo aquí. Fue en ese momento cuando la criatura salió de la oscuridad y se transformó frente a mí. Lo que vi me dejó helado. Su cuerpo, cubierto de un pelaje negro y espeso, comenzó a retorcerse y a cambiar de manera grotesca, como si estuviera siendo forzado a pasar por una forma que su físico no podía sostener. Los sonidos de huesos crujiendo y piel estirándose llenaron el aire, superando incluso mi respiración entrecortada. La transformación se completó, y lo que estaba frente a mí ya no era una bestia, sino un hombre. Sin embargo, esta apariencia humana no era menos aterradora. Vestía un manto oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor, y sus ojos, esos ojos rojos, seguían siendo igual de intensos, brillando con un fuego infernal. Pero lo que verdaderamente me heló el alma fue su sonrisa, una mueca siniestra que revelaba más de lo que ocultaba. Era como si disfrutara de mi miedo, como si mi terror le diera fuerzas. Ese hombre, o sea lo que sea, me miró directamente, y luego su voz rasgó el silencio nocturno. Piensas que puedes escapar, pero siempre estamos cerca. Esas palabras se alojaron en mi mente como un eco oscuro. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Cuántos más como él estaban allí, en la oscuridad, observándonos y cazándonos? Y más aterrador aún, ¿qué es lo que querían de mí? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre volvió a transformarse, pero esta vez el cambio fue más rápido, como si hubiera alcanzado lo que necesitaba de nuestra interacción, y en un parpadeo se convirtió de nuevo en la criatura, y luego, con un aullido escalofriante, se perdió en la oscuridad del bosque. Yo me quedé allí, solo, con mi corazón a 1000. Había sido marcado, eso era seguro. Ya no podía considerarme un simple espectador en el mundo de las leyendas y los mitos. Ahora era parte de él, una pieza en un juego siniestro que apenas comenzaba a entender. Corrí lo más rápido que pude hasta mi casa, atracando puertas y ventanas, sabiendo muy bien que eso sería poco para mantener a raya a un ser como el que había encontrado. Pero más allá del medio físico, lo que más me asustaba era la idea de que siempre estarían cerca, como él había dicho, acechando desde las sombras,
en la delgada línea que separa nuestro mundo del de ellos. Y aunque no he decidido volver a salir solo de noche, sé que esta es una precaución inútil, porque como me dijo esa noche, siempre estamos cerca, y no puedo evitar sentir que sus ojos rojos me observan de nuevo, desde una oscuridad que ahora sé que está llena de horrores más reales de los que jamás imaginé. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Soy José, periodista independiente. Siempre he sido escéptico, así que cuando escuché sobre desapariciones en la Sierra Mexicana atribuidas a un nahual, pensé que sería el reportaje perfecto para desmitificar leyendas y recuperar mi reputación periodística. Llegué a una aldea cerca de las montañas y allí conocí a María, quien amablemente me ofreció alojamiento. Al indagar sobre las desapariciones, me habló de la leyenda del nahual. Después de escuchar su relato, decidí investigar. Estaba equipado con una cámara y una linterna, y así ingresé al bosque, y lo que encontré fue un campamento destruido. En aquel campamento habían huellas de lucha, y desafiando el sentido común, decidí pasar la noche en aquel lugar. A medianoche, los aullidos rompieron el silencio. Estaba intrigado y al mismo tiempo asustado, pero sabía que esas historias que contaban no podían ser reales. Así que decidí investigar. Seguro que encontraría una manada de lobos o perros salvajes, que eran los encargados de hacer ese ruido, y no los tales nahuales que describían los lugareños. Así que decidí investigar. Al cabo de lo que parecieron horas sin encontrar nada, de repente me encontré con una cueva cuyo interior albergaba símbolos extraños en las paredes. En ese momento me sentí extraño, como si alguien me estuviera observando. Así que decidí marcharme. Pero antes de salir de la cueva, vi algo en el piso de la cueva que reflejaba la luz de mi linterna. Me agaché y lo recogí. Era un collar que me parecía familiar, así que lo guardé en mi bolsillo, y mientras salía, me pregunté a quién se lo había visto antes. Esa misma noche, en la madrugada, decidí volver al pueblo. Al amanecer, los aldeanos estaban actuando de forma extraña. Algunos me miraban con desprecio, y otros ni siquiera se atrevían a dirigirme la palabra. Solo me ignoraban. Ese mismo día, pensaba recopilar más pruebas para desmitificar la leyenda de los nahuales. Y antes de despedirme de María, noté que ella tenía un collar similar al que había visto. Así que lo saqué de mi bolsillo y la confronté. Ella admitió que ese collar le pertenecía a su hermana desaparecida, que según algunos lugareños también se atribuía a los nahuales. Ella me pidió los detalles de en dónde lo había encontrado, y así acordamos en regresar a la cueva al anochecer. Al caer la noche, María y yo salimos con provisiones y linternas. El aire estaba lleno de tensión, y cada sombra en el bosque parecía ocultar un peligro inminente. Al final llegamos a la entrada de la cueva. Nuestras linternas perforaban la oscuridad, revelando nuevamente los misteriosos símbolos en las paredes. Tomamos una respiración profunda y nos adentramos más en la cueva. Con cada paso que dábamos, el aire se volvía cada vez más tenso, y los aullidos distantes que había oído en mi visita anterior ahora resonaban con más claridad. De repente, sentí que algo se movía detrás de nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, una figura saltó desde una de las sombras. No era un lobo ni un puma. Era un ser grotesco que mezclaba rasgos humanos y animales. Y su rostro, a pesar de que estaba en una forma de bestia, era muy similar a un rostro que había visto antes. Rostro que reconocí como el jefe de la aldea. La única diferencia es que sus ojos habían cambiado a un color rojo sangre, y de su espalda emergía un pelaje oscuro y denso.
Me apresuré a sacar mi cuchillo mientras María hacía lo mismo. La criatura no perdió el tiempo y se abalanzó sobre nosotros, pero en un movimiento rápido logré cortar una de sus garras. Gritó y retrocedió por un momento, lo que nos dio tiempo para empezar a correr hacia la salida de la cueva. Estaba en estado de shock. No sabía cómo demonios había hecho eso. Solo sabía que todo lo que creía hasta ahora se había derrumbado. Le grité a María que se apresurara mientras corríamos a través del laberinto oscuro de la cueva. Nuestros pasos resonaban contra las paredes rocosas. Estábamos acercándonos a la entrada del túnel, así que aceleramos aún más. Al llegar al exterior, nuestros pulmones se llenaron del aire frío de la noche, como si intentáramos borrar el olor de la cueva y el terror que la habitaba. Involuntariamente nuestras miradas se dirigieron atrás, y ahí estaba la criatura, la encarnación de un nahual, parada en el umbral de la cueva. Su figura estaba recortada en la negrura que se extendía detrás de él, como una mancha más oscura en la oscuridad infinita del interior. Sus ojos rojos centelleaban, fijos en nosotros con una intensidad inquietante. Por un momento el bosque quedó en silencio, como si toda la vida que lo habitaba retuviera la respiración en un acto colectivo de anticipación. La criatura pareció tomar una decisión, una que me hizo preguntarme qué malévolos pensamientos cruzaban por su mente en ese instante. Sin pronunciar palabra alguna, el nahual dio un paso atrás y su figura comenzó a mezclarse con la oscuridad, como si fuera absorbido por ella, hasta que finalmente desapareció de nuestra vista. Pero, aunque su forma ya no era visible, la sensación de su presencia no se desvaneció. La huella que había dejado estaba indeleble en el mismísimo aire. La desaparición del nahual en la cueva dejó una atmósfera de incomodidad y desasosiego. Algo en su retirada sugirió que su ausencia era momentánea, como si pudiera surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, recordándonos la amenaza persistente. Esa misma noche, yo regresé a la aldea, tomé todas las cosas y me marché junto a María. Desde ese día, nunca volvimos a saber de ese pueblo. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. La Sierra Madre del Sur siempre me ha fascinado. Su paisaje escarpado y su folclore lleno de mitos y leyendas era el escenario perfecto para alguien como yo, un aspirante a escritor en busca de inspiración. Sin embargo, una de esas caminatas solitarias, descubrí que algunas historias están mejor si permanecen como leyendas. Esa tarde el bosque estaba tranquilamente ominoso, un silencio que solo era interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo mis botas. El sol ya estaba poniéndose, tiñendo el cielo con tonos que iban del rosa al lila oscuro, y de pronto me di cuenta de que me había desviado del sendero familiar. No quería admitir que estaba perdido, pero las señales eran claras. Los árboles parecían idénticos, y mi GPS no arrojaba señal. Al llegar la noche, el bosque se transformó. Los sonidos habituales de la naturaleza dieron paso a otros más perturbadores. Susurros en idiomas desconocidos, risas bajas y gruñidos guturales. Finalmente, resignado y exhausto, encontré un claro donde decidí pasar la noche. Encendí una pequeña fogata y saqué mi vieja libreta, pensando que podría escribir para distraerme del miedo que me consumía. Pero en ese momento fue cuando lo vi. Desde la oscuridad entre los árboles, dos ojos brillantes me observaban. Al principio creí que podrían ser de un animal, tal vez un coyote curioso. Pero esos ojos se elevaron y una figura emergió. Un hombre alto con rasgos animales. Estaba cubierto de un pelaje oscuro y garras en lugar de manos.
No había dudas en mi mente. Estaba frente a una leyenda, un nahual. Sentí que mi sangre se congelaba en mis venas. El nahual avanzó hacia la luz de mi fogata. Su mirada, fija en la mía, parecía penetrar mi alma, y por un momento sentí como si pudiera ver todos mis pensamientos, todos mis temores. Sabes quién soy, ¿verdad? Su voz era un susurro siniestro que me llenó de un terror indescriptible. Asentí, incapaz de formular palabras. ¿Qué se le dice a una criatura de leyenda que ha decidido mostrarse ante ti? Entonces, sabes de sobra que puedo acabar contigo ahora mismo. Pero hoy es tu día de suerte, humano. Vete y no regreses, porque la próxima vez no serás tan afortunado. Y así se retiró hacia la oscuridad. Sus ojos brillantes desaparecieron lentamente entre los árboles. Desde que se retiró hacia la oscuridad, algo había cambiado. La tensión en el aire se disipó un poco, pero en su lugar quedó un vacío siniestro. No sabría qué podría pasar si me lo volviera a cruzar, así que recogí mis cosas con manos temblorosas. La fogata, que antes me ofrecía un mínimo de seguridad, ahora solo era una fuente de luz que atraía lo desconocido. La apagué de un pisotón y guardé mi libreta, bolígrafo y teléfono, que por cierto, seguía sin señal. Con mi mochila al hombro eché una última mirada al claro donde había acampado. A pesar de la oscuridad que me rodeaba, algo dentro de mí me guiaba. Era como si una fuerza sobrenatural me estuviera dirigiendo hacia la salida, hacia la seguridad, hacia el mundo que conocía. Avancé entre árboles y arbustos densos, como si conociera el camino de memoria, esquivando raíces y rocas en el suelo, con una agilidad que ni sabía que poseía. Podría haber sido la adrenalina, o tal vez el miedo. Sea lo que fuere, eso me obligaba a impulsarme más rápido de lo que jamás había corrido. El bosque seguía oscuro, pero a lo lejos pude ver la primera luz del amanecer filtrándose entre las ramas de los árboles. A medida que me acercaba, los gruñidos y susurros que habían llenado la noche empezaron a desvanecerse, reemplazados ahora por el trinar de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas, signos de que la normalidad estaba volviendo. Y así llegué al límite del bosque. Nunca había estado tan feliz de ver el asfalto de una carretera, ni el perfil de casas a lo lejos. Pero justo cuando estaba a punto de salir del último árbol, escuché un gruñido bajo y siniestro detrás de mí. Giré lentamente, temiendo lo que encontraría, pero solo había oscuridad, y el bosque parecía tan normal como siempre. Aún así, en lo más profundo de mí, sabía que el nahual todavía estaba allí, observándome, recordándome que siempre estaría cerca. Me volví hacia la carretera y empecé a caminar sin mirar atrás, pero con la certeza de que aunque había escapado esta vez, algo en el bosque se había quedado con una parte de mí, y que a pesar de la luz del día, la oscuridad del bosque y los ojos brillantes del nahual seguirían acechándome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que dejé atrás. Bien, vamos con el último relato de la noche. Yo nunca fui una persona que creía en mitos o leyendas urbanas. Siempre me había considerado un individuo pragmático. Pero todo eso cambió la noche en que me encontré patrullando la frontera entre México y Estados Unidos como parte de mi trabajo como agente fronterizo. Hasta ahora, mi turno había sido en su mayor parte tranquilo. Pero esa noche, la atmósfera estaba cargada de una energía que no podía explicar. Estaba a punto de alcanzar el punto más alejado de mi patrullaje habitual, cuando vi un movimiento en mi periferia.
Un grupo de figuras se movían en la oscuridad, cruzando la frontera con cautela, así que me preparé para interceptarlos, pensando que eran inmigrantes tratando de cruzar de forma ilegal. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que algo no estaba bien. Los movimientos de estas figuras eran demasiado fluidos, casi animales. Además, sus ojos reflejaban la luz de mi linterna de una forma que nunca había visto, un brillo ámbar siniestro. Pero lo que verdaderamente heló mi sangre fue cuando uno de ellos se transformó. Sus extremidades se alargaron y se cubrieron de pelo, y su rostro se distorsionó hasta convertirse en una especie de híbrido entre humano y lobo. Grité por refuerzos en mi radio, pero algo interfirió con la señal. Solo escuché estática y a través de ella, una risa profunda y burlona. Los seres se acercaban, y en ese momento recordé las historias de nahuales que había escuchado de mis abuelos. Eran entidades capaces de transformarse en animales, entidades que vivían en la frontera entre lo humano y lo místico. Naturalmente nunca creí en ellas, hasta ahora. Tomé mi arma en mano, pero algo me detuvo. ¿De qué serviría una bala contra seres de leyenda? Y entonces, como si entendieran mi dilema, uno de ellos habló. Escucha, no somos tus enemigos, pero tampoco tus amigos. Somos guardianes de esta tierra, y tú estás en territorio sagrado. Su voz sonó más humana de lo que esperaba, pero las palabras me dejaron paralizado. Podía sentir que no me estaban amenazando, estaban advirtiéndome. Sigue tu camino y no regreses aquí. Hay más en juego en esta frontera de lo que tus leyes humanas pueden comprender, concluyó el nahual antes de girarse. De algún modo, la interferencia en mi radio cesó, y ahí pude escuchar las voces de mis colegas preguntándome por mi paradero. Mi dedo se detuvo justo antes de pulsar el botón del radio, y las figuras se desvanecieron en la oscuridad como sombras que desaparecen ante la llegada del alba. Y aunque mi mente gritaba por informar este encuentro inexplicable, una parte de mí sabía que no podría hacerlo. Para empezar, ¿quién creería mi historia? ¿Y qué pasaría si los nahuales decidían que ya no querían ser tan neutrales respecto a mi presencia en su territorio? Luego de unos minutos pulsé el botón del radio. «Todo en orden por aquí», dije haciendo un esfuerzo para que mi voz sonara tan normal como siempre. «Solo fue una falsa alarma». Mi colega en el otro extremo parecía aliviado, y luego guardé el radio en su funda, pero sabía que no podía seguir con la patrulla como si nada hubiera sucedido, no después de lo que había visto. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Desactivé las luces de mi vehículo y me alejé de ese lugar a una velocidad que no era precisamente reglamentaria. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.